Gracia, misericordia y paz. Nuevamente y en vivo desde Puerto Rico, la Iglesia Cristiana Sendamor, otra plataforma bíblica. Y en esta vez, en la segunda parte de la serie, Camina sobre las aguas, basado en Mateo capítulo 14, versos 22 al 23, donde Jesús, nuestro Salvador y Señor, envía a los discípulos en una barca a cruzar al otro lado. Mientras tanto, Él se va al monte solo, aparte, a orar, a interceder, a pedir la voluntad del Padre para luego obedecer. Y es hermoso cuando vamos al monte para hablar con Dios, escuchar sus instrucciones y caminar. Ya discutimos las primeras los cuatro principios en esta historia fascinante. El primero era la iniciativa de Cristo, que hizo entrar enseguida a la barca a los discípulos. El segundo, Jesús va al monte a orar. Y cuando va a orar, Él va a escuchar la voz del Padre. Número 3, los discípulos siguen la orden de Jesús, se sujetan, obedecen y accionan. Y el cuarto punto, que ya lo tocamos, a pesar de la tormenta, los discípulos siguen remando, oiga bien, y ya no había regreso atrás. Ellos tenían, oiga bien, que llegar a su destino. En este caso le voy a preguntar al pastor Ángel Acevedo, que se encuentra con nosotros, si podemos abrir las cámaras, además del pastor Ángel, además de Josué Medina, nuestro amado hermano, siervo de Dios, del pastor Febres, también se encuentra hoy el pastor Rosario, que está aquí para disertar, para ministrar, inclusive para tocar la percusión. ¿Qué le parece a usted? Y yo quisiera preguntarle al pastor Acevedo, porque en la primera plataforma terminamos diciendo, sigue remando, no te detengas, hay peligro si te detienes, continúa la marcha, no te rindas. Él nos contó una historia viva que la recordó de una vez, de su propia vivencia, y nos la va a contar brevemente a nosotros la importancia de seguir remando y perseverando. Adelante, pastor Ángel. Dios los bendiga, muchas bendiciones, nos gozamos con ustedes en estas plataformas bíblicas. Amén. Es una gran bendición poder llegar a sus hogares. Le contaba una historia que nos sucedió a nosotros, a mi hermano y par de amigos que salimos una vez en una embarcación pequeña de un solo motor a pescar y ya llevábamos horas pescando, pero sucedió que estábamos bastante dentro del mar y cuando fuimos a prender el motor de la embarcación no prendía. La batería se agotó. Tratamos de todas las maneras para prender, pero no prendía el motor. Yo le dije, tenemos que coger los remos y darle para adelante. Así es. Yo no sé por la situación la cual tú estés pasando, por la embarcación que lleve de tu vida, que estés experimentando y estés en una situación tan grande que no pueda continuar. Pero el Señor te manda que te esfuerces y continúes. En ese momento agajamos los remos y empezamos a remar. Eso es. Fue fuerte, muchos devolvieron los que habían, pero siempre yo decía, no nos cansemos, vamos a darle, porque la situación era fuerte, crítica, pero si parábamos de remar, nos podíamos despegarnos más. Y otras veces usted se puede despegar de Dios porque usted deja de ir a la iglesia, porque usted las presiones lo hace que se quede en la casa y se sigue descuidando y dejando las cosas para mañana y no sigue remando y usted se sigue despegando y el mundo lo sigue alando y llevándolo más lejos donde va a estar que ya no va a poder regresar. Así es. Se va a perder. Pero yo dije, no podemos parar de remar. Tenemos que seguir remando y poco a poco nos fuimos acercando, cansados, sudados, pero seguimos remando.
Dios lo manda a usted que no importa la situación que usted esté pasando, usted confíe en Él y siga hacia adelante, confiando y remando hacia el Señor. Sí, Señor. Remando hacia el Señor, sabiendo que Él te ayuda, que Él te sostiene, que Él te va a pasar al otro lado. Nosotros seguimos remando en esa situación que nos encontramos hasta que llegamos a la orilla. Cuando llegamos a la orilla, el mar nos dio, se viró el bote, los peces se perdieron, pero llegamos a la orilla. Nuestras vidas las preservamos porque nos esforzamos en el camino. No permita que las situaciones a usted lo lleven a que usted se siga despegando de Dios y se despegue tanto que no pueda regresar. Acérquese y esfuércese y busque a Dios porque pronto llegará a la orilla. Y cuando llegamos a la orilla pudimos respirar cada uno y después pudimos sacar la embarcacioncita que íbamos. Dios los bendiga. La importancia de remar, la importancia de continuar, la importancia de no rendirse. Oiga bien lo que dice el próximo verso, el verso 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús, mire qué ocurrió, vino a ellos de súbito y vino a ellos de una forma inusual, andando sobre el mar. ¿Qué le parece? Pero tuvieron que esperar a la cuarta vigilia de la noche. En otras palabras, la primera vigilia era de 6 de la tarde a 9 de la noche. La segunda vigilia era de 9 a 12 de la medianoche. La tercera era de 12 a 3 de la madrugada. Y la cuarta vigilia era de 3 a 6 de la mañana. Ahí, en la cuarta vigilia, cuando estaba el cansancio extremo, cuando ya las fuerzas no quedaban, cuando ya estaban turbados, cansados, agobiados, algunos perdiendo la esperanza, ahí llegó el Señor. Yo quiero que el pastor Rosario nos diga que son vigilias de oración. ¿Qué hace él cuando se va con el pastor Febres o simplemente él solo y declara vigilias de oración? Explíquenos brevemente al pueblo. Adelante. Dios le bendiga a todos. Verdaderamente es un gozo los espacios que Dios nos permite tener aquí en estas plataformas. Aún estando aquí, Dios es el que nos permite este tiempo así. Pues son en tiempos hermosos que uno saca, no importa cuál sea la circunstancia, no importa cuál sea lo que tú estés pasando, el tener ese tipo de vigilias para darle el espacio al Señor es lo mejor que puedes hacer. Aún Jesús nos mostró que Él tenía esas vigilias, Él se iba al monte, Él se iba a orar y sabes que en ese tiempo fue tentado, Satanás fue al monte, entró ahí a tentarlo en medio de esa vigilia, pero lo más espectacular es que Él pudo tener una victoria, aún siendo Jesús, pero no quiso mostrar como que ese nombre tan grande, sino que le citó la palabra del Señor. En las vigilias de Dios, tener los espacios de tú poder estar en la intimidad con el Padre es lo más hermoso que tú vas a hacer en este tiempo, porque van a querer mover tu fe, van a querer que se afecte el conocimiento el cual tú aceptaste al Señor como tu Salvador, Él es tu Dios, y van a querer moverte del lugar donde tú te encuentras en este momento. Y solamente en las vigilias donde tú puedes sacar ese espacio para poder estar en la intimidad con el Padre es lo único que te da la fortaleza. Bien como decía el pastor hace poco, que en ese momento de esa vigilia, en ese espacio de la mañana, que es donde tú te sientas cansado, quizás en ese momento que ellos estaban agotados, pues es la parte más complicada. ¿A quién le gusta madrugar tan temprano? A nadie le gusta madrugar. Pues imagínense en ese preciso momento que tú te estás levantando, apenas has desayunado, pero el desayuno es la presencia del Señor. Eso es lo mejor que tú puedes obtener. No hay mejor desayuno que sea buscar de la presencia del Señor, la cual te va a dar fortaleza durante el día. Y sí, tuvimos nuestro espacio con el pastor Febre y otras personas más de buscar la presencia porque es lo mejor. Ese es el mejor desayuno. Dice la palabra que no solo del pan vivirá el hombre, sino de la palabra poderosa del Señor. Amén. Cuando usted hace una vigilia, a veces usted se amanece en Netflix viendo películas, a veces haciendo cosas incorrectas inclusive. ¿Por qué no se amanece con la palabra y con el Señor Jesucristo?
en comunión con el Padre Celestial. De vez en cuando, quédese unas horas más en comunión con Dios. Haga vigilia, haga la primera vigilia, la segunda vigilia, hasta donde pueda llegar. Si llega hasta la cuarta vigilia, gloria a Dios, pero haga el esfuerzo y Dios estará con usted. Veamos el próximo principio. Ya hemos tocado varios principios, del 1 al 5. El 5 hemos dicho de la vigilia. ¿Cuál es el sexto? Lo vamos a ver en la pantalla. Es pedir señal y caminar con seguridad. ¿Por qué? Oiga lo que dice la Biblia. Los discípulos, cuando lo vieron andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no teman, yo soy, estoy aquí con ustedes, no teman. Sin embargo, el verso 28 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué le parece? Esto nos indica un atrevimiento tremendo de Pedro. Fíjese qué hombre valiente, fíjese qué hombre impulsivo. Dios no lo llamó, él mismo dijo, si eres tú, Señor, y no es un fantasma, entonces di la palabra, manda que yo vaya a ti sobre las aguas y yo voy a ir. Fíjese, cuando Dios manda, tenemos que obedecer. Vamos a ver, Pastor Febres, si Dios manda a que obedezcamos, y va a tocar un tema bien delicado, en cuanto a las finanzas, ¿qué debemos hacer? ¿Razonar o debemos obedecer? Adelante, siervo. Gloria a Dios. Una de las cosas que ciertamente he podido aprender en mi vida personal sobre las finanzas es que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Amén, amén. Y todo lo que recibimos que es de beneficio para aquello que podemos hacer con nuestras finanzas es poder ser instrumentos para también financiar las obras de Dios, Señor. Proyectos de Dios, y agilizar aquello que facilita que vidas puedan ser ministradas, bendecidas en algún momento. Y esto viene por un corazón transformado. Cuando el corazón es tocado por la presencia de Dios, uno se da cuenta que si todo le pertenece a Dios, yo tengo un banco en el cielo en el cual me garantiza unos intereses de alto por ciento, y donde quiera que yo esté, estoy bajo esa cobertura de la presencia de Dios. Así que yo aprendí desde muy niño, gracias a la enseñanza de mis padres, a poder sacar un por ciento que era el diezmo, ese 10%, y a veces añado más porque de verdad estoy agradecido de Dios. Claro que sí. Hay momentos que ya lo hago de manera tan espontánea y de forma tan agradecida que todo lo que recibo saco ese por ciento, y además esto ya es un mandato de Dios, Señor. pero hay algo particular que es poder también ofrendar a Dios. Ofrendar, bendecir a otras vidas que están en necesidad. El corazón es tocado a tal medida que cuando usted ve ciertas necesidades, uno aprende no tan solo a darse cuenta que todo lo que uno pueda aportar, Dios lo multiplica de alguna forma que usted se da cuenta que no le falta nada. Así es. Puede estar en alguna necesidad en algún momento de la vida, pero te das cuenta de que por causa de haber sido obediente a Dios con tus finanzas, no tan solo puedes mantener una estabilidad y un cuidado en las cosas que son necesarias para tu vida, pero hay momentos en que puedes darte cuenta que aunque el mundo esté en escasez, por alguna razón Dios hace provisión para ti, para que no te falte alimento, no te falte salud, fuerza, que tengas lo necesario para vivir, y de lo abundante que Dios te da, compartes y vas a ver cosas preciosas que Dios hace para que muchos, al igual que los que están a tu lado, puedan estar en una estabilidad y una bendición que es compartida. Y no tan solo le puedo testificar, también he sido bendecido. Hay momentos que yo he dado, pero también he sabido recibir.
Y hay Amén. momentos en que hay hermanos y hermanas que de alguna forma sienten de parte de Dios dar alguna aportación. Llegan en los momentos que de verdad sabe el Señor que lo necesitábamos. Así es. Y damos gloria a Dios por esto, porque ese es el cuidado de Dios sobre nuestras vidas. Y es parte de ese andar en el Señor. Excelente. Y fíjese que ese verso 28 dice, Señor, si eres tú, manda. Pero hoy en día le decimos, Señor, si eres tú, manda, pero que no sean las finanzas. Y añadimos. Y entonces yo voy a preguntar al hermano Josué, porque él es un hombre fiel, es un hombre generoso, ¿por qué antes uno ponía tantas excusas para no obedecer a Dios en esa área? ¿Y cuál es la bendición que has tenido tú cuando lo has comenzado a hacer y lo practicas en el amor de Cristo? Adelante, Josué. Dios les bendiga a todos. Cuando nosotros empezamos a congregarnos aquí en Senda de Amor, pues mi esposa es criada en el Evangelio, yo fui criado en el Evangelio. Pero cuando llegamos acá a la iglesia, pues ella comenzó a dar sus diezmos. Yo en eso estaba pues retraído, todavía no sentía dar el diezmo. Y el dinero pues simplemente llegaba y se iba como si fuera una bolsa abierta por la parte de abajo. No daba. No Cuando se rendía. van a pagar las cuentas, pues nos quedamos bastante cortos. Y mi esposa me lo decía, Medina, cuando vas a empezar a diezmar. Y cuando tomé la decisión de reconciliarme en serio con el Señor, dejar lo que era atrás, porque pues yo visitaba la iglesia, pero seguía jugando con el mundo, seguía pues, tomando alcohol, consumiendo alcohol. Y me acuerdo que un día le dije a mi esposa, ya no voy a volver a beber. Y eso fue como si yo apagara un switch en mi vida, y hasta el sol de hoy le doy gracias a Dios que me he podido mantener por su misericordia, por su gracia. Y en ese momento pues comencé a sacar el diezmo, y hasta el sol de hoy ha sido una bendición. El dinero pues uno dice, a veces uno paga las cuentas y saca todo, y todavía pues se queda ese fondo, que gracias a Dios. Y qué bonito es ver que lo que uno da se siembra en las naciones, se siembra en las necesidades de las iglesias, en necesidades de los hermanos que necesiten. Que la iglesia no es un banco. Muchas personas creen que la iglesia son bancos, y no es así. Por lo menos esta iglesia lo que recibe de diezmo lo exporta a las naciones, a las necesidades que hagan falta. Esa es mi experiencia. Dios les bendiga. Y cuando uno obedece a Dios, Dios le multiplica a uno. Él es muy bendecido junto a su esposa, junto a su hija, con su familia, y siempre tiene para dar, y siempre tiene para bendecir, y sus cuentas están en orden. Vale la pena obedecer a Dios. Y cuando Él manda algo, en vez de razonarlo y cuestionarlo, obedecerlo y activarlo, y Dios pone su mano. A Dios sea la gloria. El próximo punto, el séptimo punto, lo vamos a ver en la pantalla inmediatamente, y es mantén el enfoque en Cristo y su palabra. Porque fíjese lo que pasó. De momento, el Señor le dice, pues ven. Y esa palabra ven se convirtió en un puente. Y ahí comienza a caminar. Pedro se lanza de la barca y comenzó a andar sobre las aguas porque estaba enfocado en Jesús. ¿Qué ocurre? Que esto es clásico, importantísimo, Pastor Ángel, cuando nos desenfocamos. ¿Qué ocurre cuando dejamos de mirar a Jesús, sobre todo en las tormentas súbitas, en los temporales, en los huracanes, en los problemas? ¿Qué ocurre, siervo? Adelante. Gloria a Dios, Dios es bueno. En medio del caminar en el Señor, tenemos que aprender a que en ningún momento nos podemos desenfocar. Así es. Tenemos que estar apercibidos y pendientes, porque hay muchas cosas que nos suceden en el camino, y otras veces suceden alrededor de nosotros, y si nosotros empezamos a verlas y a cuestionarlas, nos desenfocamos. Y entonces
perdemos el norte. Y entonces ahí empieza la carne a florecer y el espíritu a bajar. Y Dios quiere que no importa lo que suceda alrededor de nosotros, nunca podemos desenfocarnos de Él. Él quiere que nosotros caminemos confiadamente, enfocados en su palabra. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Las noticias dicen una cosa, las situaciones que rodean a uno dicen otra cosa. En el camino que está el mundo camina por otro lugar. Y si nosotros empezamos a ver todo eso y quitamos nuestra visión y el enfoque del Señor, vamos a tropezar con nuestros pies y nos vamos a caer de rodillas. Por eso que tenemos que todo lo que está alrededor de nosotros, pasarlo por el filtro de la palabra del Señor que Él ha puesto en nuestras manos para que nosotros nos dirijamos por esa palabra. Estar enfocado en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. No importa, usted no se desenfoque en el camino, no importa por la prueba que usted esté pasando, confíe que usted la va a pasar y la va a atravesar y va a tener al otro lado victoria en Cristo Jesús. Dios los bendiga. Por esa razón el verso 30 dice, pero al ver el fuerte viento, Pedro tuvo miedo y comenzando a hundirse. Cuando usted se desenfoca de Dios, comienza a hundirse en la desesperación. Comienza a hundirse, oiga bien, en el temor, en el miedo. Se paraliza. No te desenfoques de Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. Él es quien único te dice, venid a mí y yo os haré descansar. Venid a mí, yo soy la puerta. Venid a mí, yo soy el pan de vida. Venid a mí, yo soy el buen pastor. Dice, venid a mí, yo soy quien te puede resolver tu crisis, quien te puede resolver tu situación. No vayas a las personas. Primero ve a Cristo, sube al monte, busca su presencia y Él te dará sabiduría. Te ayudará a saber qué hacer. Pero este punto es tan importante. Y el octavo y último punto, oiga bien, el octavo punto, lo vamos a ver en la cámara inmediatamente, atrévete a ser participante y no espectador. Porque fíjese que solamente uno caminó sobre las aguas, que fue Pedro. El restante, los 11, ya sea la situación particular, se quedaron todos en la barca. Usted decide saltar de la barca o quedarse en la barca. Usted decide, oiga esto, aventurarse en fe y lanzarse y obedecer o quedarse con miedo, temor, angustia, sentado en la banca de la silla de la iglesia, fosilizado, porque no evangeliza, porque no invita a personas a la iglesia, porque no le habla de otros a Cristo. Láncese en fe y comience a llevar las buenas nuevas de salvación a otros y dígale, en Cristo hay salvación. Como dijo nuestro hermano Josué, ahora hay que coger las cosas en serio, de verdad convertirnos a Cristo, hacer las cosas y dejar el pasado atrás, dejar el licor, dejar los vicios, dejar las ataduras y seguir adelante limpio, mirando al Señor y creciendo en Cristo Jesús. Atrévete a ser participante. Jesús, cuando lo vio hundirse, enseguida lo rescató. Pero le dijo algo que es una voz de alerta para todos. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si estás en el camino del Señor, no dudes. Sigue adelante. Si Dios ha hecho maravilla contigo, no dudes. No tengas miedo. No te paralices. No vuelvas atrás. Sigue hacia adelante. No dudes. No tengas miedo, te dice el Señor. Confía y cree solamente. Y verás su gloria y verás su honra. Por eso queremos terminar, antes de orar, con un cántico. Que el justo, el que es justificado por la fe, el hombre que le ha creído a Dios va a florecer. Usted ve a los hermanos preparando, vamos a abrir la cámara, ve a los hermanos preparándose con sus instrumentos percusivos
Y ahora tenemos otro instrumento más que el pastor Rosero va a tocar, diminuto pero alborotoso, todo percusivo. El pastor Ángel va a cantar, yo le voy a ayudar, entre los dos cantamos y el Señor se va a glorificar. El justo florecerá como la palmera. El justo crecerá, no dudará, tendrá fe, conquistará, confiará, caminará sobre las aguas. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios. El justo florecerá, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios. El justo florecerá. La música percusiva, y usted allá en su casa aplauda, gócese, florezca. El justo florecerá como la palmera. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios. El justo florecerá, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios. El justo florecerá. Y a su nombre, gloria. Pastor Febre, echa la bendición final. Oremos. Dios Todopoderoso, te agradecemos esta palabra que nos ha llevado al entendimiento, Padre, que debemos seguir remando, que Sí, debemos Señor. mantenernos, Padre, enfocados, Sí, y que Señor. podamos guiarnos, Señor, según tu sabiduría, para saber que llegarán momentos en que tenemos que seguir caminando, Padre, en donde nos estás poniendo para, Padre, mantenernos agarrados de tu presencia, Bendito Dios. manteniendo nuestra fe firme Enfocado y no en dudar. ti, Dios. Padre, para caminar donde tú quieres que vayamos, seguir ese entorno donde tú nos pones, ahí mismo, Señor, vamos a ver tu misericordia y tu bondad. Vendrán tempestades, vendrán momentos complejos, difíciles, pero sabemos que si tú estás caminando sobre las aguas en medio de nuestras vidas, podemos ver, Señor, que tú nos sostienes, nos levantas y nos sigues dando esa palabra que calma la tempestad y que quita de en medio de nosotros todo aquello que interrumpe tu voluntad. Sobre todo, ayúdanos, Señor, a utilizar nuestros bienes para que podamos, Padre, sembrar para ti, Sí, Señor. ayudar a otros, también servir y ser útiles con nuestra vida, una mayordomía de vida, una mayordomía de nuestras finanzas, una mayordomía de todos los bienes que tenemos y poder ver, Señor, también la administración de tu presencia en nuestras vidas para tener, Padre, una vida de esperanza y de confianza en ti. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Enfrenta las tormentas de la vida caminando sobre las aguas, mirando al Señor Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Victoria en Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima. Bendiciones a todos. Amén.